Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Quiero darle la bienvenida a todos los que están hoy aquí presentes y todos los que nos acompañan también a través de las redes sociales. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. ¿Qué les parece si oramos y presentamos este tiempo delante de nuestro buen Dios? Inclina tu rostro ahí donde estás. Con tus propias palabras, pídele al Señor que hoy hable a tu vida, a tu corazón. Que hoy sea un tiempo especial para ti, donde puedas disfrutar de la alabanza, de la adoración, donde puedas darle gracias a Dios, que puedes venir a un lugar presencialmente, el poder alabarle, adorarle, escuchar su palabra, el poder saludar a otros hermanos que a veces damos por hecho que es algo normal, pero hay muchos que anhelarían poder tener un lugar donde congregarse. Sin embargo, Dios nos dio la gran bendición de tenerlo nosotros. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias. Gracias por estos regalos, Señor, y estos detalles que tienes con nosotros, que muchas veces no somos agradecidos, Señor. Y en esta hora queremos darte gracias. Gracias, Dios mío, por este lugar en el cual podemos reunirnos, congregarnos, Señor, sin ningún temor alguno a ser perseguidos, Señor, o arriesgar nuestras vidas como otros hermanos nuestros en diferentes partes del mundo, Señor. Gracias porque podemos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por el grupo de alabanza, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por todos aquellos que hoy nos acompañan también a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Gracias, Dios mío, por tu siervo que hoy va a traer la palabra, Señor. Que tu espíritu hable a través de sus labios, Señor. Gracias, Dios mío, por todas las cosas grandes y maravillosas que haces en nuestras vidas, Dios mío, Señor. Permite que nuestra mente, nuestro corazón esté preparado para lo que hoy tienes preparado para nosotros, Señor. Que esa palabra caiga en buena tierra, Señor, que dé fruto al 100% en nuestras vidas, Dios mío. Y queremos pedirte y rogarte por aquellos hermanos que hoy no puedan asistir el día de hoy en este lugar, Dios mío, para que tú los sigas guardando, cuidando, donde quiera que se encuentre, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron orando por mí. Estoy muy bien, gracias a Dios. Me siento muy bien, haciendo Dios su parte y nosotros la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos que hacer también una parte, así que les agradezco a todos. Cuando el pastor Manolo el domingo pasado, yo lo estaba viendo allá arriba, terminó de decir que yo estaba embarazado y me empezaron a llamar de todos lados. Qué bárbaro. Así que bueno, hermanos, pero estoy muy bien, gracias a Dios, con tratamiento y bueno, haciendo lo que tengo que hacer yo, que es cuidarme. A veces yo le decía estos días al Señor, me cuido tanto en lo espiritual que ahora me estás enseñando a cuidarme también en lo natural, en lo físico. Entonces, un cuerpo sano puede ser más efectivo en la obra de Dios que un cuerpo que está enfermo. Así que bueno, que el Señor esté derramando una unción de sanidad sobre todos los que servimos al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra y vamos a ir a la carta de Santiago, el medio hermano del Señor. Santiago fue el medio hermano del Señor, pero cuando él comienza la carta, no se presenta a sí mismo como yo, Santiago, el medio hermano del Señor, o el pariente del Señor, sino que se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué linda expresión que usa Santiago para referirse a sí mismo, que él podría decir, bueno, yo fui el medio hermano del Señor y tengo ese privilegio, pero él descartó cualquier conexión en la carne con el Señor para decirse a sí mismo y decirle a los demás, más allá de todo eso, soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ustedes saben que de Santiago, los historiadores dicen que él era un hombre que tenía las rodillas como un camello, de tanto que él oraba. Santiago era un hombre de oración. Santiago era un hombre que si uno abre esta carta que tiene apenas 5 capítulos, pero tiene una gran variedad de temas que trata Santiago en tan solo 5 capítulos.
Habla de la sabiduría, habla de la lengua, habla de la amistad con el mundo, habla de la sabiduría de Dios y de la sabiduría terrenal y diabólica, habla de no tener preferitismos entre los hermanos, habla de los ricos, cómo tiene que ser su comportamiento, habla de no gloriarse en el día de mañana, habla de ser pacientes, habla de un montón de cosas y de temas, habla este siervo de Dios, Santiago. Pero uno de los temas que más me bendice a mí sobre esta carta es el tema de la oración. Y hoy, hermanos, quiero hablar acerca de la oración eficaz. Yo sé que es un tema que ya se ha hablado otras veces. Recuerdo que el pastor Manolo el año pasado, creo que fue el año pasado, habló justamente de la oración eficaz. Y si uno va a YouTube o pone en internet, hay un montón de predicadores que hablan de este tema de la oración eficaz. Y yo quiero, hermanos, que vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 7, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Qué bueno, ¿no, hermanos? Que nos habla Dios de que tenemos que tener paciencia. Yo sé que en algunos es un debe, otros quizás se caractericen por la paciencia, pero la paciencia es la capacidad de saber esperar con fe y con confianza. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y da un ejemplo, dicen, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Entonces hay dos cosas que necesitamos para esperar la venida del Señor. Fe por un lado y paciencia. Fe y paciencia, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y cuántos saben que la venida del Señor se acerca? Dice el versículo 9, hermanos, no se quejen unos contra otros. Eso lo tendríamos que tener pegado en alguna parte, en la nevera, que es el lugar donde más vamos durante el transitar del día. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y vuelve Santiago a mencionar la palabra paciencia. Y ahora dice, acuérdense del profeta Isaías, acuérdense del profeta Jeremías, Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas que más me tocan a mí, porque realmente el llamado de Ezequiel es sorprendente. Como él vio la gloria de Dios en un lugar tan inhóspito como era en la cautividad. Sin embargo, ahí los cielos se le abrieron y él pudo ver la gloria del Señor y bueno, todo lo que tiene que ver con el llamado del profeta Ezequiel. Pero dice que miremos a esos profetas y algo por lo que se caracterizan es por la paciencia. Dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que me gusta eso de que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué, hermanos? Porque estos días pensaba porque estuve estudiando el libro de Nehemías prácticamente muchos meses, pensando que iba a ir a Estados Unidos. Y una de las cosas que me llamó la atención de Nehemías es que los enemigos de él los fueron a buscar unas 4 o 5 veces, no recuerdo bien ahora, lo fueron a buscar para que él detuviera la obra que tenía que hacer y le decían, ven Nehemías porque tienes que reunirte con nosotros. Y Nehemías, ¿saben qué? Era tan sabio que él sabía usar el no. Él sabía decir que no cuando había que decir que no. Y una persona sabia es una persona que sabe decir que sí cuando hay que decir que sí,
pero también sabe usar el no cuando hay que usar el no. Imagínense que Nehemías hubiese accedido, vinieron una vez, después vinieron 2 veces, dice, bueno, voy a dejar porque si no me van a seguir molestando. No, pero él se mantuvo. ¿Por qué? Porque sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Hay algún afligido acá? Si hay algún afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Cantábamos, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Y dice, ¿está alguno alegre? ¿Hay alguno alegre? Entonces el alegre cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No es el aceite, la oración de fe. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y acá, hermanos, comienza el tema de hoy, que es el tema de la oración eficaz. Yo no me he detenido en los anteriores versículos meticulosamente porque no nos daría todo para hacerlo hoy, pero una de las cosas que dice Santiago sobre la oración eficaz, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Nuestros pecados los tenemos que confesar a Dios. Nuestros pecados tenemos que ir y confesarlos al Señor. ¿Y qué es confesar? Confesar es decir lo mismo que dice Dios. Lo mismo que dice Dios sobre tal cosa, bueno, yo te confieso mi pecado. Hermanos, y yo creo que no hay nadie acá entre nosotros que no tenga la necesidad imperiosa de confesar aunque sea algo al Señor. Todos nosotros tenemos que a diario examinar nuestra vida delante de Él, pedirle perdón y confesar, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros tenemos ese Dios que es tan cercano y que Dios no se va a escandalizar ni se va a poner incómodo por algo que nosotros podamos decirle. Entonces nuestros pecados es a Dios, pero nuestras ofensas, porque a veces pueden haber ofensas entre nosotros. Y lo que el Señor nos quiere enseñar es que la oración eficaz tiene mucho que ver a nuestro relacionamiento interpersonal los unos con los otros. De hecho, Jesús mismo dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar, si allí te acuerdas que hay un hermano que tiene algo en tu contra, tienes que ir al hermano y reconciliarte con él. Y luego dice, ven y trae tu ofrenda. ¿Se dan cuenta cómo esta práctica de la oración, que es una práctica hermosísima y que no hay nada más glorioso que poder orar y que estar en la presencia del Señor, pero se dan cuenta cómo la práctica de la oración suele tener estorbo cuando yo tengo ofensas sin confesar con mis hermanos? De hecho, Pedro fue un poquito más y dijo, maridos, miren que las oraciones de ustedes tienen estorbo si ustedes no tratan bien a sus esposas. ¿Sabían eso, no? Las esposas dicen amén, ¿no? Pero lo dice la Biblia. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan ningún tipo de estorbo, tienen que tratar a sus esposas como un vaso más frágil. ¿Se dan cuenta cómo la oración a Dios, a nuestro Padre Celestial, tiene mucho que ver también la eficacia de la oración? Porque la oración, quiero decir algo, la oración no es poderosa. Lo que es poderoso es la oración eficaz. La oración eficaz sí es poderosa, pero la oración que no es eficaz, que no tiene su sustento en la palabra de Dios, que no es espiritual, porque uno puede orar en el espíritu, uno también puede orar en la carne. Uno puede orar guiado por el Espíritu de Dios o uno también puede orar en la tradición evangélica que tenemos. Entonces, la oración eficaz es una oración que me lleva también a mí a que cuando yo estoy orando, Dios puede venir en el medio de la oración y decirme,
pero tú tienes algo contra alguien y quiero que vayas y confieses esa ofensa. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vieron que a veces nosotros los creyentes decimos la oración eficaz puede mucho. Pero la Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, y acá cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, el justo no es solamente el que es justificado por la fe en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús somos justificados. De hecho, esa es la doctrina de la justificación. Esta es la doctrina de la redención, de la santificación, de la justificación. Pero el justo no es solamente el que es justificado por la fe en Cristo, sino que el justo también en este contexto es la persona que está consagrada para Dios, que vive una vida en santidad delante de Dios, que vive una vida en integridad delante de Dios, no que es perfecta, pero sí que es íntegra. Y la oración del íntegro es un gozo para el Señor. La oración de la persona que está consagrada para Él, que de verdad vive una vida en santidad delante de Dios, es un gozo. Dios se regocija cuando el justo clama a Él. Entonces, no es la oración de cualquiera la que es eficaz, sino la oración de aquellas personas que realmente están consagradas a los propósitos de Dios, que realmente han tomado en serio a Dios, que han tomado en serio la palabra de Dios, que han tomado en serio la presencia de Dios. Para esas personas, la oración es eficaz. Ahora, algunas características de la oración eficaz. Anoté algunas. La oración eficaz no necesariamente es la que usa palabras altisonantes. Nuestro vasto vocabulario no puede impresionar a Dios. Claro, una persona que lee mucho tiene un vocabulario muy vasto. Una persona que lee poco tiene vocabulario normal. Pero nuestro vocabulario, por más palabras rebuscadas, pomposas, ribombantes, o como escribí ahí, altisonantes, elocuentes, nuestras palabras, todo ese tipo de palabras, no pueden impresionar a Dios. Tampoco impresiona a Dios nuestro timbre de voz, ni el idioma en que a Él nos dirigimos. Tampoco lo podemos conmover con nuestra retórica tan pulida. Nosotros no podemos pensar que porque tengo un timbre de voz o porque tengo palabras que son muy intelectuales o que son muy raras, estoy impresionando a Dios. No tiene nada que ver eso. Tampoco el volumen de nuestras oraciones. Yo sé que a veces nosotros elevamos un poco la voz para orar y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Eso está bien, pero nosotros no podemos pensar que mientras más grito, Dios más me escucha. Porque Dios no es sordo. Yo me acuerdo que los misioneros que me predicaron a mí la palabra de Dios son unos misioneros brasileros que hasta ahora yo me hablo con ellos y hacemos videollamada y todo. Y yo tenía 15 años cuando ellos me predicaron la palabra de Dios. Y ellos vivían enfrente de mi casa. Y yo me acuerdo que a veces de mañana temprano yo los escuchaba que me nombraban a mí. Yo ni iba a la iglesia todavía, estaba en cualquier cosa. Pero ellos decían, el vecino de enfrente, Jerónimo. Y gritaban, pero bueno, les funcionó porque miren. Pero no es que Dios los escuchó porque ellos gritaban mucho, sino por la persistencia de la oración. Por la persistencia de la oración. La oración eficaz, voy a decir algo que para mí y para muchos de nosotros es obvio, pero una de las cosas que aprendí con los años, nosotros los predicadores tenemos que entender que lo que para nosotros es obvio, para otros quizás no. Entonces, por más que esto que voy a decir ahora es algo obvio y capaz que lo sabe, qué sé yo, Adriel, que va a la escuela bíblica, que es un niño chico, pero igualmente, aunque muchas cosas parezcan obvias, nosotros no podemos dar por sentado de que todo el mundo sabe lo mismo. Entonces la oración eficaz es una oración dirigida al Padre,
en el nombre del Señor Jesús, y siempre tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo y Judas también dice, orad en el Espíritu. Orad en el Espíritu no necesariamente es orar en lenguas, obviamente eso también implica la oración en el Espíritu y está bueno, los que tienen el don de hablar en lenguas, está buenísimo, hay que pedir que Dios nos dé también, yo tengo el don de lenguas, pero tengo que pedirle a Dios que me dé el don de la interpretación de las lenguas, porque dice la Biblia que si no hay intérprete en una congregación, mejor hablar en voz baja. Entonces, hermanos, la oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que sea eficaz. Requiere también la confesión de ofensas y pecados, como dijimos recién. La oración eficaz también tiene que ver con la confianza absoluta en el poder de Dios y no en nuestras palabras. La oración eficaz no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. No busca decretar, tampoco obligar a Dios. ¿Vieron eso de que... Qué lío con esto de los decretos y cómo le dicen decretar, confesión positiva. Miren eso, hermanos, eso de los decretos, la confesión positiva, perdónenme, pero a mí me parece que es más brujería que realmente una oración espiritual. La oración eficaz tiene que estar enraizada en la palabra de Dios. Tiene que estar enraizada, cimentada en la palabra de Dios. Y la oración eficaz es sumisa porque busca que prevalezca la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es oración eficaz. La oración eficaz me lleva a mí a que esté implorando para que la voluntad de Dios sea hecha y no la mía. Lo que tiene que prevalecer es la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo primero que se nos dice acá sobre Elías, claro, nosotros nos centramos en que oró para que no lloviera y no llovió, después oró para que lloviera y llovió. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo que Santiago dice, y le doy gracias al Espíritu de Dios porque Santiago escribió esto, porque dice que Elías era un hombre. Elías era un hombre. Elías, hermanos, no era un superhombre. Elías era un hombre, dice. Ni siquiera dice el profeta Elías. Ni siquiera nombra su ministerio o el don que había recibido del Señor, sino que dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No dice que fuera un ser impoluto, tampoco afirma que fuera alguien por encima del promedio humano, ni siquiera menciona, como dije recién, que era el profeta Elías, porque podría haber escrito Santiago el profeta de fuego Elías, el que hizo caer fuego del cielo. No, dice Elías era un hombre. Entonces la oración eficaz, hermanos, la podemos hacer cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres sujetos a pasiones de acá terrenales. Santiago subraya que era un hombre común y corriente. Sin embargo, hermanos, su humanidad no impidió que sus oraciones irrumpieran en el mundo espiritual de forma contundente. Elías no era un superhombre. Era alguien sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero su oración cambió el clima de una nación. Imagínense, la oración de un hombre, de un ser humano, de una persona común y corriente. Pero tenía algo especial Elías, que era que estaba respaldado por Dios. Era que estaba realmente consagrado a Dios, que era un hombre que conocía a Dios espiritualmente, que era un hombre que tenía comunión con el Señor. Y eso hacía que este hombre común y corriente, a la hora de orar, se transformara en un gigante de la fe. Elías era un hombre. Y si uno, no lo vamos a ver, hermanos, pero si nosotros... Les invito después que en sus casas lean el capítulo 17, 18 y 19 de Primera de Reyes, porque vemos aspectos sobresalientes de Elías. Elías tenía una profunda comunión con Dios,
La palabra de Dios era verdad en su boca porque era un profeta que proclamaba la verdad de Dios. No era un falso profeta, era un profeta de Dios. Era alguien que declaraba la palabra de Dios. Era alguien que estaba en el secreto de Dios y cuando salía del secreto de Dios podía pararse ante cualquiera y decir, así dice el Señor, porque tenía una comunión espiritual poderosa con Dios. Elías gozaba de un respaldo divino y extraordinario. Era un hombre celoso por el Señor. Oró y cayó fuego. Oró y el cielo se cerró. Volvió a orar y el cielo se volvió a abrir. Pero también dice la Biblia que era un hombre frágil. Porque este hombre que oraba de esa manera, este hombre que oró y que fuego del cielo cayó, este hombre que realmente tuvo experiencias sobrenaturales con Dios, me gusta que el Espíritu de Dios dejó plasmada en la palabra de Dios, que era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como las nuestras. Y este hombre, en un momento de su vida, se quiebra. Este superhombre, que nosotros pensaríamos que es un superhombre, si no fuera porque Santiago escribe esto, pensaríamos quizás en él en un superhombre. Pero este hombre común y corriente, hubo un momento que se quiebra y comenzó a desear la muerte y que Dios le quitara la vida. Dice Primera Reyes 19, no sé si le había pasado la cita, pero dice Primera Reyes 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel es un espíritu, en ese caso no era un espíritu, pero el espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación y que hay que reprenderlo. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, esta escena, miren, de la del Monte Carmelo, de la viuda, porque si uno lee más para atrás, hay una viuda que se le muere un hijo y el profeta lo resucita, bueno, en realidad el Señor a través del profeta, hay un milagro de provisión, bueno, hay un montón de milagros que ocurrieron a través de la vida de Elías, después de Eliseo también. De hecho, el final de Elías es sorprendente cuando un carro, se lo lleva, lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero a mí lo que más me conmueve de Elías no es el fuego caer, no es cuando oró y el cielo se cerró, ni cuando oró y la lluvia comenzó a descender. A mí lo que más me conmueve del profeta Elías es que cuando él estaba en la peor etapa de su vida, es que cuando él estaba en esos momentos en donde ya no le quedan fuerzas al ser humano, en esos momentos donde parece que el sol ya no brilla con todo su esplendor, cuando nuestra fe flaquea, cuando nos sentimos desanimados, cuando la lucha recia y cuando las nubes negras se ciernen sobre nuestra cabeza. Eso le pasó a Elías, a ese profeta de fuego, a ese profeta que tenía una comunión poderosísima con Dios. Pero en el peor momento de su vida se mete en una cueva y quiere morirse. Pero a mí lo que más me sorprende de todo es que cuando él está en esa cueva, la palabra de Dios, o sea,
Dios le da una palabra para fortalecerlo. Hermanos, la palabra nos fortalece. La presencia de Dios nos fortalece. En medio de los avatares de la vida, en medio de esas situaciones que estemos atravesando, si estamos en la presencia de Dios, vamos a estar fortalecidos. Si estamos en la palabra de Dios, vamos a estar fortalecidos, consolados, robustos en nuestra fe. Pero ¿saben lo que más me impacta de Elías? Ahora sí se lo voy a decir. No es que Dios le dijo en el capítulo 19, versículo 9 de Primera Reyes, Dios no le dice a Elías, ¿qué haces ahí adentro, Elías? ¿O qué haces allí, Elías, como si Dios estuviera lejos? Dios hace otra pregunta y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque el Dios nuestro es el Dios cercano, que se mete en la cueva de nuestra vida, que se mete en esas cuevas de nuestras emociones. Cuando nosotros nos sentimos derrotados, Dios no está lejos, Él está cerca. Porque Dios podría haberle dicho desde afuera de la cueva, pero ¿qué haces ahí adentro, Elías? Pero le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Y saben qué? Yo creo que Dios había llegado a la cueva antes que Elías. Porque ese es nuestro Dios. El Dios que se aproxima a nosotros. El Dios que sabe que somos frágiles. El Dios que sabe que muchas veces nuestra fe flaquea. El Dios que sabe que muchas veces nos sentimos como con una nebulosa en la cabeza. Ese es nuestro Dios. Un Dios próximo, un Dios que se acerca al necesitado. Ese Dios que se acerca para fortalecernos. Y eso fue lo que le ocurrió a Elías. Dios no se metió en la cueva para decirle, Elías, escúchame. No, perdón, escúchame. Siempre me olvido que Dios no es argentino. Escúchame. No, se acerca no para juzgarlo, no para aprisionarlo más, sino para levantarlo, para reanimarlo, para fortalecerlo y para ayudarlo a Elías a emprender el viaje. Porque un largo camino le restaba por delante. Los músicos pueden ir pasando. Y ese es el Dios nuestro. Miren, ustedes pueden estudiar todos los dioses que hay, de todas las creencias, pero el único Dios que es cercano al ser humano es el Dios de la Biblia. Es tan cercano al ser humano que decidió en un momento de la historia hacerse un hombre y vivir entre nosotros. Y dice que es tan cercano que no solamente se hizo hombre, se hizo siervo, para dejarnos un camino y pisadas para seguir. El Dios nuestro no es un Dios lejano, no es un Dios que cuando estoy en esos días de dolor, de sufrimiento, de confusión, está lejos, sino al contrario, se acerca a la cueva de nuestra vida para decirnos, ¿qué haces aquí? Levántate, porque un largo camino te resta para seguir hacia el propósito de Dios, hacia lo que Él tiene preparado para tu vida. Muchas veces me he sentido igual que Elías, en una cueva, triste, angustiado, agobiado, desanimado. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo puedo decir con toda certeza. La presencia de Dios es totalmente real, aún en medio de las batallas de la vida. Y está entre nosotros ahora. No está allá afuera. Allá afuera también está, porque está en todos lados. Pero está aquí también. Está aquí con nosotros. Y está con nuestros hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Él no nos va a fallar. Y aunque el sol llegara a oscurecer y no brilla más, puedo confiar en el Señor. No nos va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor.
Nos ponemos de pie, hermanos. Y acuérdense de eso. Dios no busca a superhombres ni a supermujeres. Dios busca a personas comunes y corrientes, pero que estén rendidas, totalmente rendidas a Dios. ¿Saben cuál es el secreto de una vida cristiana en victoria? La rendición total. Estar totalmente rendidos a Dios, pero no solamente de palabras, de verdad. Rendir mi corazón, rendir mi vida, rendir todo lo que soy, lo que tengo, mi tiempo, mi espacio, mi corazón, mis deseos, mis sueños, todo, rendirlo a Él. Y una persona rendida a Dios es una persona que va a ver la gloria de Dios en su vida. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta reflexión, Señor, que has puesto en mi corazón, en mis labios. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el Dios cercano. No eres un Dios de lejos. No eres simplemente un Dios de montes, también eres un Dios de valles. Eres un Dios de cuevas también. Eres un Dios que se mete en la vida del ser humano para sacarlo adelante. Gracias te damos una vez más, Padre, porque tú nos amas, porque tú amas a esta humanidad perdida, porque tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser esa gente común y corriente, pero rendidos a ti. Respalda nuestra vida. Llena nuestra vida de ese poder espiritual, de esa unción de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca nuestra vida, Señor. Toca nuestra vida para que podamos ser impactados por el poder de tu palabra. Cuando vemos la vida de este profeta, vemos un hombre al que tú le hablabas y él obedecía. Escuchaba y obedecía. No era un hombre rebelde, no era un hombre contumaz, no era un hombre que endurecía su corazón. Era un hombre que se dejaba guiar por ti, Señor. Que tú le decías que descienda al arroyo y ahí sería alimentado por cuervos, y él descendió hacia arroyo. Pero cuando ese arroyo se secó, él esperó tu palabra, y cuando tu palabra le dijo que se mueva, él se movía. Él no se movía por sí mismo. Ayúdanos, Señor, a ser de ese calibre espiritual, personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Que nuestras decisiones no las tomemos en nosotros mismos, que no hablemos por nosotros mismos, que nuestras decisiones sean decisiones tomadas en ti, guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando hablemos, no hablemos de nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo de Dios. Como tu palabra dice, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, desde ahora y para siempre, y a ti, siempre a ti, damos toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.